Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras con la ayuda del Señor. Lucas capítulo 18, versos del 18 al 30. Y alaba a Dios cuando encuentre la porción de la Sagrada Escritura. Vamos a dar lectura todos unidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos unidos. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante el trono de tu gracia en esta noche para pedir que el Señor la iluminación, la revelación, la sabiduría de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos, Señor, saber y conocer tu voluntad agradable y perfecta para nuestras almas, Señor. Sácianos, Dios, del bien de tu casa y de tu santo templo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar, bendito Dios. Normalmente, cuando hablamos de riqueza, bendito es el nombre del Señor. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de riqueza? Amén. Bendito es el nombre del Señor. Algo bien de material, normalmente se hace referencia. Amén. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando acerca de una suficiencia económica, casi siempre se hace referencia. Sin embargo, podríamos hablar de que hay 4 áreas en las cuales se puede denotar riqueza. Podríamos decir que hay riqueza intelectual, hay riqueza espiritual, hay riqueza física y hay riqueza económica. ¿Cuál podría ser? Ya mencionamos la riqueza económica, pues es el tener bienes suficientes para que no nos haga falta absolutamente nada. De alguna manera, el tener asegurado económicamente nuestra vida sin tener que pedir prestado, sin tener que vender absolutamente nada. Tenemos lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades y aún más, ¿verdad? Bill Gates, ¿verdad? De tal manera que este desarrollador de programa o de software para computadoras pasó a segundo lugar, siendo que la computadora es uno de los elementos científicos más importantes desarrollado por el hombre. Sin embargo, mencionábamos a este hombre llamado Carlos Slim, es considerado en la revista
casi todos los esfuerzos del hombre por tener esa riqueza. 3 postulados filosóficos son ser, tener y hacer. Sin embargo, el orden de estos factores ha hecho que el hombre, y aún los creyentes, los cristianos, tengamos una vida muy desordenada. Y digo muy desordenada porque no organizamos nuestra vida de acuerdo a la importancia de los factores. De tal manera que el orden de los factores se altera el producto. Nos preocupamos tanto por tener para poder hacer. Si yo tuviera esto, si tengo esto, voy a hacer esto. Y esa es nuestra mentalidad. Tenemos esto para hacer esto. Quiero tener. Si yo tuviera esto, podría hacer esto. Si yo tuviera aquello, podría hacer esto. Y de tal manera que eso se lleva un buen porcentaje de nuestra vida útil sobre la faz de la tierra. Pensar cómo tener, o pensando que teniendo algo o algunas determinadas cosas, podríamos hacer determinadas cosas, de tal manera que todo se queda en proyectos. De tal manera que muchas de estas ideas, de estos pensamientos se quedan en proyectos. La palabra de Dios nos dice que no por afanarnos mucho podemos aumentar a nuestra estatura. Sin embargo, encontramos que en la búsqueda de estos satisfactores que son el tener para poder hacer, se nos olvida realmente cultivar las otras riquezas que nos pueden dar todavía una mayor bendición. Y estamos hablando entonces de riquezas tales como la sabiduría, que es la riqueza intelectual. Y es por eso que a veces somos analfabetas espirituales, porque nos preocupamos tanto por generar riqueza económica que nos olvidamos de cultivar nuestro intelecto. De tal manera que nuestro cerebro no lo ponemos a meditar o a pensar en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios. Y es por eso que a veces se nos olvidan los textos, no aprendemos textos, porque nuestro coeficiente intelectual está por los suelos, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta cultivar la riqueza intelectual. Preferimos presumir 1000 pesos que presumir nuestra riqueza espiritual. Y es por eso que la gente todo el día se la pasa hablando de fútbol, o todo el día se la pasa hablando de coches, o todo el día se la pasa hablando de casa, o todo el día se la pasa hablando de cualquier otra cosa. De tal manera que cuando usted los escucha hablar, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted los escucha y parece que está hablando un locutor de Televisa o un locutor de TV Azteca, porque esos son los modelos que hay, y a eso se limita nuestro intelecto. No podemos hablar de cosas profundas, no podemos hablar de cosas sublimes, no podemos hablar de cosas gloriosas de Dios, porque no estamos acostumbrados a escudriñar la Escritura. No podemos hablar de una manera inteligente a veces de la palabra de Dios, porque apenas si podemos balbucear de que es que yo ya soy salvo. ¿Por qué? Déjeme preguntarle al pastor, o déjeme decir al hermano que tiene más tiempo que nosotros. No podemos dar razón de la fe que ya debería de estar en nosotros, porque estamos pobres intelectualmente. Porque estamos en la búsqueda nada más de la riqueza económica. No porque sea mala en sí la economía, sino porque nuestro corazón dice: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Hay gente que habla todo el día de su sindicato. Hay gente que habla todo el
viajes, hay gente que habla todo el día de tantas cosas, pero no tiene la habilidad intelectual de hablar de su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le cuesta hablar de la palabra? ¿Cómo le cuesta hablar de aquello que es la salvación? ¿Cómo le cuesta hablar? No sabe cómo empezar. Sabe vender un producto, sabe vender esto, sabe hacer aquello, pero no sabe hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hay pobreza intelectual. No nos gusta leer, escudriñar la palabra de Dios. Hay riqueza económica, hay riqueza intelectual, hay riqueza espiritual. La riqueza espiritual tiene que ver exclusivamente con la gracia de Dios en nosotros, que ha depositado sus riquezas en estos vasos de barro que somos nosotros. La riqueza espiritual es la presencia del Dios del cielo en nuestros corazones. Hay gente que es muy rica espiritualmente hablando, porque diario se nutre de esa presencia gloriosa de Dios. Y todo el día la presencia de Dios está en él, en su corazón, produciendo las riquezas de Dios, que son gozo, paz y justicia por el Espíritu Santo. Porque las riquezas del reino de Dios no consisten en comida, en bebida, en ropa o en posesiones, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo de Dios. Riqueza intelectual, riqueza espiritual, riqueza material, riqueza física. La riqueza física es tener salud. La riqueza física es el estar bien, sentirnos bien, sentir que no tener dolores o sentirnos con ganas, sentir con el deseo de hacer las cosas. Eso es riqueza física. Y Dios dice a través de su palabra que el Señor renovará nuestras fuerzas, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La riqueza física, también muchos no están disfrutando la riqueza física porque no han confiado en el Señor o no han depositado en Dios sus cargas. Y entonces todo el tiempo se pasan quejando de la carga que tienen, de que les duele una cosa, otra, y además la que inventan. Hay muchos cristianos hipocondriacos que de todo se está quejando. Bueno, le duele hasta el cabello. Se la pasa todo el tiempo quejándose, ese hipocondriaco, siendo que Dios nos ha llamado para tener riqueza. Ojo, no estamos diciendo que no nos llegue a doler algo, no estamos diciendo que en algún momento no tengamos alguna necesidad física, pero lo cierto es que el Señor promete ser el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Bendito es el Señor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es la riqueza física también que el Señor nos da. Entonces, 4 tipos de riqueza: riqueza intelectual, riqueza espiritual, riqueza física, riqueza económica. Pero el hombre se ha enfocado mucho en la riqueza económica y se ha olvidado y se ha empobrecido en todas las demás riquezas, pudiendo ser ricos en Cristo. Ojo, no estamos hablando económicamente como lo hacen los profetas o falsos profetas de la prosperidad. No, estamos hablando de que podemos ser ricos en Cristo, en riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ser ricos espiritualmente, podemos ser ricos intelectualmente a través de escudriñar la palabra de Dios y que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón.
diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. De acuerdo a esto, entonces, el hombre tenía riquezas económicas, pero le faltaban riquezas. ¿Dónde? Las riquezas celestiales. Le faltaban las riquezas espirituales. Económicamente tenía riquezas, pero espiritualmente estaba pobre delante de Dios. Y Jesús entonces le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué significa esto? Que en el cielo no tenía ningún tesoro. Toda la riqueza que tenía, la tenía aquí, la tenía quizá metida en los bancos, quizá la tenía en propiedades, quizá la tenía en ganado, pero en el cielo no había absolutamente nada. No había riqueza espiritual en su vida. Pero cuando el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Económicamente era muy rico, espiritualmente era muy pobre. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? No está hablando de que sea pecado ser rico, sino qué es lo que se hace con la riqueza. ¿Dónde está el corazón? Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. O donde estará tu tesoro, ahí está también tu corazón. La pregunta es: si Dios conoce que la prosperidad económica casi al 100% de los hombres o de la raza humana le va a dificultar entrar al reino de los cielos, porque Él mismo lo expresa: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La pregunta es: ¿será correcto que Dios quiere darnos mucha riqueza económica? ¿Dios querrá llenarnos de oro ahorita aquí? Muammar Gaddafi tiene por allá no sé cuántas toneladas de lingotes de oro, además de la riqueza que tiene en Francia, en los bancos de diferentes naciones europeos que ya les congelaron sus cuentas. Pero él tiene en su poder algunas toneladas por ahí de oro en lingotes. Esa es su riqueza. No quiere dejar el poder, prefiere que se masacre a su pueblo. ¿Qué es lo que lo detiene en el poder? ¿El ayudar a la gente? ¿No él mismo está mandando a atacar a su propio pueblo? ¿O será que su riqueza le está impidiendo? Lo que no quiere dejar es su
riquezas. ¿Sabe? Porque el hombre es como el pavo real. El pavo real estaba bien orgulloso de tener un plumaje tan precioso. Y todos los días se paseaba en el jardín como el rey del jardín. Hasta que un día se miró las patas y vio que no era más que un simple guajolote, pero con plumas bonitas. Y así pasa con el hombre. A veces piensa que tiene su casa bonita y ya es más importante. Se da importancia ante Dios. Tiene autos, tiene esto, tiene cuenta en el banco, tiene su carrera y se da el lujo de condicionar a Dios. Y se le olvida ver que es simple y sencillamente polvo. Con dinero y sin dinero sigue siendo polvo. Pero Dios reina, Dios gobierna, Dios es digno de suprema gloria, Dios es digno de suprema alabanza. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Hay predicadores que en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica y aquí en México han estado predicando un falso evangelio de la prosperidad, que han puesto, se le llama el evangelio de la avaricia. Ellos mismos se han enriquecido. Y muchos de ellos, a través de esa avaricia, de estar pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, diciéndole a la gente: siembra en mi ministerio, siembra en mi ministerio, siembra la semilla en mi ministerio. Hermanos, el ministerio no es nuestro, porque hay uno que es el que lo da en su gracia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero les enseñan ese evangelio de la avaricia. Nosotros le damos a Dios porque le amamos. Ninguno dé con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador. A la iglesia es otra cosa. No se hace por avaricia ni por conveniencia, se hace por gratitud, que es muy diferente. Pero estos hombres están ahí con sus plumajes y salen por la televisión y por cable y en lugares todo bien, la apariencia del pavo real. Y por ganancia deshonesta enseñan cosas que Jesús no enseñó. Cuán difícilmente entrarán ellos en el reino de Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Porque hay una costumbre: el que tiene dinero, todos los demás saben que el que tiene dinero, todos sus problemas, ¿con qué los resuelve? Con dinero. Aquellos que hacen esta pregunta diciendo: Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Si lo leemos así nada más, sin entender el contexto, creeríamos que ellos están diciendo: Señor, ¡ay, qué terrible! También soy rico, ¿cómo
Si esos hombres que son ricos y que los vemos que siempre salen de sus problemas con dinero, de la mayor parte de sus problemas, no pueden entrar al reino de los cielos, menos nosotros que lo hemos dejado todo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Pero Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque aquel que no tiene dinero, pero que acude a Cristo Jesús, a la gracia de Dios, entra al reino de los cielos. Bendito es el Señor. No somos como Slim, no somos como los de la Coparmex, no somos como los Azcárragas, no somos como los Salinas, pero por la gracia de Dios hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el cual nos da acceso directo al reino de Dios por la fe en su nombre. Y entonces Pedro dijo: he aquí que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Estos sí eran apóstoles, eran discípulos y fueron apóstoles. Habían dejado todo, amén, para seguir a Jesús. Aún las haciendas que en algún momento quizá llegaron a tener, o propiedades o ejidos que llegaran a tener, ellos lo habían dejado ahí con tal de seguir al Maestro. Y estos falsos apóstoles y falsos profetas no han dejado nada. Le han quitado a la gente su dinero. Le siguen quitando a la gente su dinero para hacerse más ricos. Y Él les dijo, porque Pedro dijo: he aquí que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ojo, aquí está hablando de recibir más dinero o recibir ¿qué? Lea su Biblia. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Mucho más qué? La vida eterna. Pero está hablando de algo que es un regalo. Y ese regalo el Señor nos dice que debemos cuidarlo con temor y con temblor. ¿Qué es? La salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque la salvación tan grande que tenemos es más valiosa que una casa, es más valiosa que la propia familia, es más valiosa que cualquier posesión que pudiéramos tener. La salvación tan grande que Dios nos ha dado, y además la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto glorificamos su nombre en esta noche? Bendito es Dios. En esta noche no vamos a extendernos más, solamente comprender que no solamente la riqueza económica debe ser el motor de nuestra vida, porque Dios suplirá lo que nos haga falta. Dios promete que Él suplirá lo que nos haga falta. Dios promete ayudarnos en nuestras necesidades. Amén. Pero por encima de esto tenemos que aprender a enriquecernos espiritualmente en Cristo Jesús, en las riquezas de su gracia, en las riquezas de su gloria, las riquezas espirituales que nos hacen conservar
deseamos anhelar la riqueza intelectual y escudriñando la palabra, nutrirnos, que podamos dar razón de la fe que hay en nuestro corazón. Y también la riqueza física, que nos fortalezcamos en Dios, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En esta noche, este es el consejo de Dios.